Ok, bueno, bueno muchachos, el día de hoy vamos a ver lo que es la prepa número 10. Esta es la última prepa para el parcial número 2. En este caso, la prepa número 10 se va a basar en control de pozos. Y bueno, como les comento, esta es una prepa que no vamos a tener nuevas ecuaciones para añadir al formulario. Simplemente vamos a basarnos en las ecuaciones que ya hemos visto, ya van a ser más conocidas, pero necesito que le coloquen un poco de lógica y razonen un poco lo que se está haciendo para que puedan entender esta preparadoria. Comienzo con el ejercicio número 1, el cual nos dice lo siguiente. Dice, está perforando un hoyo de 10 de profundidad, utilizando una mecha de 9/7 octavos, con un sobrebalance de 200 LPC y una sarta de perforación compuesta de 1000 pies de portamecha. Nos dan las dimensiones y tubería de perforación con también las dimensiones. Usted observa un poco tarde que el pozo está fluyendo, detectando una ganancia en los tanques de 12 barriles de fluido de perforación y se procede a cerrar el pozo. Determine la altura, el gradiente y la densidad del influjo. ¿Qué tipo de influjo entró al hoyo? Y el peso del fluido de control si se sabe que el sobrebalance máximo permisible es de 450 LPC. Información adicional. La presión de formación a los 10.000 pies es de 6.084 LPC y la presión de cierre de tuberías es de 210 LPC y la presión de cierre en el revestidor es 725 LPC. Ok, muchachos, aquí va a cambiar la forma en la que nosotros determinamos las presiones en el pozo. ¿Por qué? Porque hasta ahora nosotros hemos visto o hemos calculado las presiones en el pozo como si fuese un sistema abierto. Acuérdense que cuando estamos en un sistema abierto es que el pozo está expuesto a la presión atmosférica y nosotros tomamos aquí la presión atmosférica como si fuese cero. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nosotros cuando determinamos la presión, acuérdense que la presión va a ser igual a presión atmosférica más 0,052 por la densidad del fluido por la altura de esa columna de fluido de perforación. Aquí, si vamos a tomar en cuenta esa presión atmosférica, ¿por qué? Porque va a cambiar. Nosotros vamos a pasar de un sistema abierto a un sistema cerrado. ¿Por qué vamos a tener un sistema abierto a un sistema cerrado? Porque lo que nos va a indicar ese sistema cerrado va a ser esto, la presión de cierre de tubería y la presión de cierre de revestidor. ¿Qué significa esta presión de cierre? Es la presión a la cual se encuentra la tubería en superficie y la presión en el revestidor, la presión que se encuentra en el anular en superficie. Esto ocurre ¿por qué? Porque nosotros cerramos las BOP, las válvulas impide-reventones. Y por ende, ¿para qué hacemos eso? Para controlar el pozo. ¿Cómo controlamos el pozo? Bueno, realizando una sobrepresión o controlando las presiones presentes en el pozo para, para desplazar el influjo o las arremetidas que pueden suceder en el pozo y lleguen sin ninguna novedad hacia la superficie y se pueda seguir perforando. Entonces, en este caso, nosotros, como les indiqué, tenemos un sistema cerrado. Nosotros tenemos lo siguiente. Nosotros tenemos nuestro pozo, ¿verdad? Y nos indican que vimos una ganancia de 120 barriles en los tanques de fluido de perforación. Si nosotros tenemos una ganancia de barriles en los tanques, disculpen, eso lo que nos quiere indicar es que tenemos una adición de fluido hacia el pozo. ¿Y quién nos está adicionando ese fluido? Bueno, nada más y nada menos que la formación. Por ende, si nosotros sabemos que tenemos una ganancia de fluido, nosotros decimos, mira, ya inmediatamente indicamos que la formación está añadiendo o está dejando pasar fluido, un influjo X hacia el pozo. Y eso se me está viendo reflejado en los tanques. Yo aquí, ¿verdad? Tengo primero, no, esto véanlo, óbienlo. ¿Por qué? Porque yo tengo, antes de cerrar el pozo, yo tengo el pozo como un sistema abierto, es decir, expuesto a la presión atmosférica.
Nosotros aquí lo primero que tenemos que hacer, como siempre les he dicho, es sacar todos los datos que nos proporcionan el enunciado. Todos los datos. Así no lo vayamos a utilizar todos, saquemos todos para tener en cuenta qué es lo que tenemos y qué es lo que nos falta. Y así poder establecer las ecuaciones para llegar a lo que nos piden. ¿Ok? Entonces, nos dicen que la profundidad del pozo es 10.000 pies. Nos dicen también que hay un volumen de ganancia de 120. Ya sabemos entonces que esos 120 barriles de ganancia son 120 barriles que añadió o que aportó esa formación al pozo. También nos dan el diámetro del hoyo, nos dan también que nosotros estábamos en sobrebalance, estamos en sobrebalance, por eso que tenemos aquí el diferencial de presión. Tenemos las dimensiones del drill pipe y del drill collar, nos dan también las dimensiones del drill collar, la presión de formación a 10.000 pies y nos dan también la presión de cierre de tubería y la presión del cierre del revestidor. Pero esto todavía no lo vamos a tocar. ¿Por qué? Porque primero vamos a estudiar antes de cerrar el pozo. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, simplemente determinamos dónde se encuentra el contacto de ese fluido, de ese influjo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, yo primero tengo que determinar cuál va a ser el volumen presente dentro del espacio anular entre el drill collar y, y la formación. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, como siempre hemos calculado nuestro volumen. Calculamos el volumen 3. Luego que calculemos el volumen 3, vemos que nos da 47.13 barriles. Pero este valor es muy pequeño, o es más pequeño que el volumen del influjo. Por ende, ya yo puedo decir que, mira, yo tengo más influjo, ya el contacto del fluido no se encuentra entre este espacio 3. Déjame revisar el siguiente espacio anular. ¿Quién es el siguiente espacio anular? Bueno, va a ser la diferencia entre el drill pipe y la formación. No hay más espacio anular, simplemente nos queda eso. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Bueno, yo tengo que restar a ese volumen total de la arremetida el volumen que me ocupa este espacio, este volumen 3. Se lo resto. Y ese volumen que ya me queda, el volumen remanente del influjo, lo voy a igualar con, el volumen, con la ecuación de volumen para el espacio 4. ¿Para qué? Para determinar esta X. ¿Quién va a ser esta X? Bueno, va a ser la columna del influjo que se encuentra entre el espacio 4. Ahora, ya yo aquí tengo esta altura, esta columna, esta altura de la columna, pero esta no es mi altura total. ¿Quién va a ser mi altura total? Va a ser este pedacito, este pedazo que está aquí, más la altura que ocupa el volumen 3. ¿Cuál es la altura que ocupa el volumen 3? Va a ser 1000 pies. Entonces, sumo estos dos valores y me da que la altura del influjo es 2034 pies. Sergio, ¿levantaste la mano? ¿Tienes alguna pregunta? Ángel, sí, lo que no entiendo es si me dan una presión de cierre de revestidor o por qué me dan una presión de cierre de revestidor y aquí no asumimos que tenemos un revestidor. No, no, porque aquí primero lo que tenemos que hacer es determinar primero dónde se encuentra el influjo. Eso es lo primordial que tienen que hacer, muchachos. Primero determinar dónde se encuentra el contacto entre su lodo de perforación, que va a ser el espacio blanco, y aquí yo lo coloqué como azul, lo que es el influjo, ¿ok? Primero tienen que determinar eso primero. Luego que determinen dónde se encuentra ese influjo, ustedes van a determinar otras características. ¿Por qué? Porque ustedes no están aquí relacionando nada con respecto a presiones todavía. Mira que aquí no estamos involucrando presión, simplemente estamos involucrando volúmenes. Estamos simplemente ubicando dónde se encuentra ese fluido, ese influjo. ¿Sí lo ves? Bueno, lo que no entiendo es, ¿hay revestidor o no hay? Porque si hay revestidor, No, aquí no hay revestidor, pero sí hay cabezal de pozo. O sea, no entonces hay la revestidor presión a los sería en 10.000 el pies, pues. cabezal. No hay revestidor a los 10.000 pies. No, exacto, pero para ¿Ah? calcular, pero cuando yo voy a calcular el volumen 4, si tengo un revestidor sería un volumen 4 entre drill pipe y un volumen 5 entre drill pipe y revestidor. En tal caso de tener un revestidor, eso lo Exactamente, determina la no. presión del Lo que revestidor. pasa es que aquí te dicen
Sí, lo que pasa es que cuando te hablan de presión de cierre revestidor, se refieren a la presión que se siente aquí en el anular. Porque tú estás cerrando, acuérdate que hay distintas válvulas impide-reventones, o hay distintas BOP. Hay una que es anular, hay una que es de tubería, y cada una se enfoca en cerrar una cierta parte del pozo. Una se enfoca nada más en cerrar la parte interna de la tubería, otra se encarga nada más de cerrar el anular. Por eso, o sea, tú puedes tener abierta esta parte, la tubería interna, puedes tener abierta la parte interna y puedes tener cerrada la parte del anular. Entonces, allí esa es la diferencia. Lo que pasa es que aquí te dicen presión de cierre revestidor, que se refiere a la presión que está aquí en superficie en el anular. Y la presión de cierre de tubería es la presión que se siente en superficie, pero dentro de la tubería de perforación. ¿Sí lo ves, Sergio? Ah, ok, entendí. Entonces, cuando me Ok, hablan presión de ¿quién? cierre de revestidor, no necesariamente es que tenga un revestidor. No, no, lo que te hace referencia es que tú tienes una presión en el anular, o sea, en superficie tienes una presión en el anular y otra presión en la tubería. Alejandra, que levantaste la Sí, mano. ¿por qué fue que restamos el volumen del influjo menos el volumen 3? Ok, este volumen del influjo menos este volumen 3 es porque nosotros tenemos 120 barriles de influjo. Ya sabemos que esos 120 barriles están en el espacio anular. Pero ¿hasta dónde llega el tope del influjo? No sabemos. Entonces, ¿qué hacemos? Primero determinamos cuál es el volumen inmediato que va a ocupar ese influjo. ¿Cuál va a ser el volumen inmediato? Bueno, va a ser el que se encuentra entre el drill collet y la formación. Vemos, mira, el volumen que tengo aquí en el espacio 3 es de 47,13 barriles. Pero ya va, yo tengo más volumen que eso. Entonces ya yo sé que todo el volumen 3 está lleno de influjo, ¿sí? Y ahora, ¿qué digo? Bueno, ya va, ahora el único espacio que me queda es el espacio 4. Bueno, lo que hago es, de esos 120, ya yo sé que 47 lo ocupa el influjo. Tengo que ver ahora este volumen. ¿Este volumen quién va a ser? Bueno, va a ser estos 120 menos este volumen 3, que es 47,3. Y como yo sé que va a estar aquí en este espacio, yo digo, bueno, si yo tengo un volumen X, o sea, el resultado de este valor va a estar en este espacio. Lo que me falta es determinar la altura que ocupa ese influjo en este espacio. Y me da que es 10.034 pies. Pero esa es la altura que ocupa en el espacio 4, no es la altura total del influjo. La altura total del influjo va a ser estos 10.034 que ocupan el espacio 4, más los 1.000 que ocupan en el espacio 3. Y esta va a ser la altura total del influjo. ¿Sí lo ves, Alejandra? Sí, listo, gracias. Ok. Por así, para colocarlo así de otra forma, si nosotros tuviésemos un heavyweight aquí, después del drill collar, tendríamos que estudiar el espacio en que se encuentra entre el heavyweight y la formación. Y si veo que ese volumen, ¿verdad? Primero determino el volumen, y ese volumen me da mayor a la diferencia entre estos dos volúmenes, ya yo sé que entonces el espacio que se encuentra entre el heavyweight y el de la formación está también repleto de influjo. ¿Cuál me quedaría? Bueno, me quedaría simplemente entre el drill pipe y la formación. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero lo que quiero que entiendan es esto. Primero tenemos que ubicar el influjo. ¿Cómo lo ubicamos? Bueno, si yo tengo ya un volumen de influjo, primero veo dónde se encuentra ese influjo. ¿Cómo lo hago? Bueno, determinando los volúmenes en los cuales se puede alojar ese influjo. ¿Cómo lo hago? Bueno, aquí determinando primero el volumen 3 y digo, mira, el volumen 3 es muy pequeño para la cantidad que tengo. Ya yo sé que entonces todo el volumen 3 está repleto de influjo. Voy a estudiar ahora el siguiente volumen en el cual se puede alojar el influjo. Que es el volumen 4. Ya yo sé que no puede haber más. Digo, bueno, mira, este influjo, ¿verdad? Este influjo aquí va a ocupar un cierto volumen. ¿Cuál va a ser ese cierto volumen? Bueno, ya yo sé que el influjo está ocupando un cierto volumen aquí y un cierto volumen aquí. ¿Cuál es el volumen que ocupa? Bueno, va a ser el volumen total del influjo menos el volumen que ocupa en el volumen 3. Y ya después allí determino la altura. ¿Ok? Luego que determiné la altura del influjo, procedo a va a determinar la profundidad a la cual se encuentra el contacto entre el influjo y el lodo de perforación. ¿Eso cómo lo hago? Bueno, yo resto
los 10.000 pies, que es la profundidad total del pozo, menos la altura de la columna del influjo. Ya sé que ese contacto se encuentra entre los 7.966 pies. Posteriormente a eso, ¿yo qué voy a hacer? Bueno, yo primero voy a determinar ahora la presión hidrostática que me está ejerciendo en el fondo del pozo. ¿Por qué? Bueno, yo simplemente quiero ver ahora, ya yo sé dónde está ubicada ese influjo. Ahora quiero determinar qué influjo tengo, si es agua, si es gas y si es petróleo. ¿Cómo hago eso? Bueno, determinando la densidad del influjo o el gradiente del influjo. En este caso, hago ahora el uso del dato que me dieron en mi enunciado, que me dicen que estaba en un sobrebalance de 200 LPC. Como tengo un sobrebalance de 200 LPC, ya yo sé que la presión hidrostática es mayor a la presión de formación. Despejo mi presión hidrostática, ya la presión de la formación me la están dando a esta profundidad, que es 10.000 pies. Determino la presión hidrostática y ahora, ¿quién es la presión hidrostática? Cuando tengo el pozo abierto. Si tengo el pozo abierto, ya yo sé que la presión va a ser igual a 0,052 por la densidad del fluido por la altura. Entonces, yo digo, la presión del fluido va a ser igual a 6.284, que es la presión, esta presión, 0,052 por 10.000. Esta presión la estamos determinando internamente en la tubería. ¿Por qué? Porque el influjo no puede entrar en la tubería, no puede entrar directamente en la tubería de perforación porque aquí abajo hay una válvula que impide el paso del fluido hacia adentro de la tubería, ¿ok? ¿Quién? Ya. Dime, Alejandra. Levantaste la mano. ¿Tiene una pregunta? Sí, bro, ahí ¿Qué pasa? la densidad del fluido no sería justamente hasta los 7.000, perdón, hasta los 2.034 pies. Hasta los 2.034 pies. Sí, porque como estamos haciendo, No, 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 no. No, porque aquí ya nosotros determinamos la presión hidrostática en el fondo. ¿Sí? La presión hidrostática en el fondo. Esta presión hidrostática podemos determinarla de dos maneras. O en el anular, porque en el anular tenemos fluido, o por dentro de la tubería. Acuérdate que por dentro de la tubería está repleta el lodo de perforación. Aquí no hay influjo. Dentro de la tubería de perforación o dentro de la sarta de perforación no hay influjo, porque como les digo, aquí hay una válvula que impide el paso de algún influjo o de algún fluido que intente ingresar por dentro de la sarta. entonces estamos Esto está calculándolo en general, o sea, de todo el sistema como tal. Aquí estamos determinando en todo el sistema. Acuérdense que aquí tenemos una densidad de presión de 200 LPC. ¿Quién es esta diferencial de presión? Si estamos en sobrebalance, tenemos presión hidrostática, que es mayor a la presión de formación. Ya la presión de formación la tenemos, nos la están dando de datos. ¿Sí? Determinamos la presión hidrostática. Esa es la presión hidrostática o la presión que ejerce el fluido en este punto, o sea, en el fondo del pozo. Nosotros tenemos dos formas de calcular esa presión. O por dentro de la tubería, que aquí dentro de la tubería tenemos un solo fluido, o fuera de la tubería, en el anular, que aquí tenemos dos fluidos de densidades distintas. Entonces, ¿qué se nos hace más fácil? Bueno, utilizar con un solo fluido de perforación, con un solo fluido. Entonces, yo lo que hago es determinar si yo tengo la presión necesaria que ejerza el fluido de perforación en el fondo, yo digo, bueno, yo determino esa presión es la misma que debe tener el fluido de perforación dentro de la sarta. Por ende, nosotros ya tenemos esta presión y decimos, como tenemos el pozo abierto, yo sé que esto está a presión atmosférica. Entonces la presión va a ser 0,052 por la densidad del fluido, por la altura de la columna del fluido de perforación. ¿Quién es la densidad de ese fluido? No lo sé. No sé cuál es la densidad del fluido de perforación porque no me la están dando. La voy a calcular. Entonces la calculo, despejo mi densidad de fluido de perforación y me da que es 12 LPG. Esos 12 LPG son la densidad que se encuentra en la sarta, aquí, por dentro, no por fuera. Por fuera tengo ese mismo fluido de perforación, pero en este espacio. Aquí tengo otro fluido distinto. Pero la presión que yo tengo
en el fondo es la misma como si yo estuviese calculándola o por dentro de la tubería o por fuera. Tiene que ser la misma. ¿Ok? ¿Sí lo ven? Es indistinto. La presión a la presión aquí abajo por el fluido tiene que ser 6.284. Si la calculo o por el anular o si la calculo por dentro de la tubería. Tiene que ser la misma. Lo que pasa es que en el anular tenemos dos fluidos presentes y dentro de la tubería solamente tenemos uno, que es el fluido de perforación. ¿Sí lo ven? Sí. Ok. Así que esa Bueno, ya aquí densidad, Ajá. esa densidad vendría siendo del fluido de perforación. Esta densidad viene siendo el fluido de perforación, exactamente, porque esta ecuación que nosotros planteamos aquí, nosotros la estamos asumiendo como la columna de fluido que se encuentra interno en la tubería. ¿Y cuál es el fluido que tenemos internamente en la tubería? Es solamente fluido de perforación. Ya, Si la ya lo vi. estuviésemos planteando con respecto al anular, ya sería distinto, porque tenemos dos fluidos presentes en el anular, el fluido de perforación y el influjo. Y estos dos fluidos me están ejerciendo una presión aquí. ¿Cuál presión es esa? Es esta, la que ya calculé. O sea, la presión en el fondo no va a cambiar. La presión es una sola, es esta. Simplemente que lo que va a variar es la forma en que yo determino esa presión. Si es o por el anular o por la tubería. ¿Ok? Bueno, Bien. luego de esto, ahora yo me di cuenta que tuve una ganancia y el fluido me llegó hasta aquí, hasta 7.966 pies. Y yo decido cerrar el pozo para controlarlo, para que ese influjo no siga creciendo. Entonces, yo cierro el pozo, ya no está en un sistema abierto, sino un sistema cerrado. Y ahora mi presión en la superficie para la tubería va a ser de 210 LPC y en el espacio no va a ser de 725 LPC. Ahora, ¿yo qué hago? Bueno, yo sé, viéndome a condiciones de fondo, yo sé, como les dije, ya se escucha bien, ¿me escucho bien? Se había Bueno, entrecortado, pero ahora es chévere. ¿Hasta dónde sí, se escucharon? escucha bien entrecortado. ¿Hasta dónde escucharon? Repito todo esto de nuevo. Sí, porfa. Ángel, Ok, aquí ok, escuchamos bien. ok. Bueno, déjenme repetirlo de nuevo. Aquí, muchachos, ya nosotros determinamos la densidad del fluido de perforación. Eso lo determinamos utilizando la presión en la tubería interna, ¿sí? Luego ahora, yo me di cuenta, como me hice el enunciado, que tenía un influjo. Ese influjo me llegó hasta 7.966 hasta que yo me di cuenta. ¿Y yo qué hice como ingeniero? Yo voy a cerrar el pozo para que ese influjo no siga creciendo. Cuando yo cierro el pozo ya pasa de estar en un sistema abierto a un sistema cerrado. Por ende, cuando yo cierro el pozo en superficie, la presión que yo tengo en la tubería es de 210 y la presión que yo tengo en el anular es de 725 LPC. Ya yo cerré mi pozo para poder controlarlo. Dentro de la tubería yo tengo fluido de perforación y en el anular yo tengo fluido de perforación e influjo. Recuerden que a condiciones de pozo o la profundidad de pozo, la presión va a ser la misma, como si yo lo estuviese calculando tanto internamente la tubería como en el anular. ¿Por qué? Porque en esto, la presión que yo calcule internamente la tubería va a ser igual a la presión que yo calcule mediante el anular. Entonces yo planteo bueno, como yo sé que la presión hidrostática es la misma en el fondo, como si yo estuviese calculando o por dentro de la tubería o por fuera de la tubería, yo digo lo siguiente. Bueno, como yo sé que estas dos presiones, ¿verdad? Tanto la presión en el fondo, en la tubería a 10.000 pies, va a ser igual a la presión anular a 10.000 pies, yo digo, ¿cuál va a ser la presión en la tubería? Bueno, van a ser estos 210 LPC que están en superficie más
0,052 por la densidad del fluido de perforación. Acuérdense que dentro de la tubería tengo puro fluido de perforación por la columna de fluido. ¿Quién va a ser esa columna de fluido? Van a ser la profundidad del pozo, 10.000 pies. Ok, ya tengo la presión dentro de la tubería, ya la puedo calcular. Y ahora tengo que calcular la presión en el anular para el fondo. ¿Quién va a ser? Van a ser los 725 LPC que se encuentran en superficie más el gradiente del influjo. Acuérdense que el gradiente va a ser igual a 0,052 por la densidad del fluido. En este caso yo no estoy utilizando 0,052, estoy determinando el gradiente del influjo de una vez, sin utilizar 0,052. Serían 725 más el gradiente del influjo por la columna de ese influjo que ya sé, ya yo la determiné, está aquí, ya determiné, más los 0,052 por la densidad del fluido de perforación, que es la parte blanca que yo tengo aquí, por la columna de fluido de perforación, que ¿quién va a ser? Bueno, desde superficie hasta el contacto hay 7.966 pies. Ya tengo la columna. ¿Qué tengo en unidad aquí? Bueno, el gradiente del influjo. No sé cuál es la densidad del influjo. Vamos a determinar el gradiente del influjo. ¿Qué hago? Bueno, simplemente despejo. Hago mi suma aquí, y aquí lo que hago es despejar el gradiente del influjo y me da que el gradiente del influjo va a ser 0,37 LPC sobre pie. Sí, ese es el gradiente del influjo. ¿Y cómo hago para determinar la densidad del influjo? Bueno, yo sé que el gradiente del influjo es igual, o el gradiente de un fluido va a ser igual a ¿quién? A 0,052 por la densidad del fluido, en este caso el influjo. Despejo la densidad del influjo y me da que ese influjo tiene una densidad de 7,2 LPG. Ok, ustedes me preguntarán, ¿para qué yo hice eso? Bueno, ya lo primero que hicimos fue ubicar dónde se encuentra. Luego que hicimos, determinar la densidad del fluido de perforación, porque no sabíamos cuál es la densidad del fluido de perforación. Posteriormente, llevamos el caso que nos están indicando el enunciado, que después que ya ese fluido estaba tenía 120 barriles, se procedió a cerrar el pozo. Cerramos el pozo. ¿Y para qué cerramos el pozo? Para poder controlarlo. Pero yo nada más sé que el influjo lo tengo aquí. No sé de qué influjo se trata. Para determinar qué influjo se trata, yo determino el gradiente del influjo o, a su vez, la densidad del influjo para poder determinar qué tipo de influjo tengo. Ahora, yo con esos datos, esto sí les voy a pedir que lo copien. Si quieren, tómenle captura de pantalla o algo así, pero esto sí va para su formulario. ¿Ok? Ustedes van a determinar el tipo de influjo a través del gradiente del influjo que ustedes tengan, o el gradiente del fluido que ustedes tengan. No la densidad, por eso es que yo coloco allí el gradiente y no la densidad. Porque esto se mide con el gradiente, no con la densidad. Entonces, si yo tengo un gradiente que se encuentra entre 0,015 y 0,025, es gas. Si yo tengo un gradiente que se encuentra entre 0,25 y 0,43, 0,433 es petróleo. Y si tengo un influjo mayor a 0,433, mayor o igual, es agua. Nosotros en este caso tenemos un influjo que tiene 0,37. Entonces, ¿dónde entraría esto? Alguien que me diga qué influjo tenemos. Tenemos petróleo. ¿Qué tipo de influjo tenemos? Petróleo, ¿no? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me Petróleo. escuchan? Sisa. Petróleo. Perfecto. ¿Por qué? Porque el valor que yo tengo oscila entre estos dos valores. Tengo 0,37 de gradiente de influjo. Entonces, esto es petróleo. El influjo ya lo determiné. Ya sé dónde se encuentra y ya sé qué tipo de influjo tengo. Ya tengo resueltas dos preguntas.
Ahora, lo que me piden es lo siguiente. ¿Qué es lo que me pedía la... Ya. Vamos a ver la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta me decía, el peso del fluido de control, determine el peso del fluido de control si se sabe que el sobrebalance máximo permisible es de 450 LPC. Para nosotros diseñar, muchachos, para nosotros diseñar cualquier cosa, tenemos que ver las condiciones mínimas y las condiciones máximas. Acuérdense como en la prepa número 8, que teníamos o presión, nos dan la presión mínima o nos dan la presión máxima de la bomba. Aquí es lo mismo, condiciones mínimas y máximas. Para nosotros poder diseñar, para poder controlar el pozo, tenemos que ver primero el peso mínimo que yo tengo que tener de ese fluido de control. El fluido de control es el fluido que yo inyecto para poder desplazar ese influjo, ¿ok? Entonces, para yo poder desplazar ese influjo, ese fluido de control, yo debo saber cuánto es lo mínimo de densidad que debe tener y cuánto es lo máximo de densidad que yo debo tener. Ese intervalo que me dé, o sea, tú puedes tener un fluido de perforación entre esta densidad y esta densidad. De ahí no te puedes salir para poder controlar el pozo. Entonces, ese intervalo que ustedes ven allí se llama ventana de operación. Eso lo van a ver para el parcial número 3. Pero eso se llama Ángel, ventana de operación. ¿Sí, dime, Drubel? mira, no sé si soy yo, pero o es así, pero solamente está cargado hasta peso Ajá. mínimo y después está todo en blanco. No sale Sí, un sí, sí, intervalo. sí. No, yo... Ah, ya. Sí, sí, está en peso mínimo todavía. No, no, Ya. no le he pasado, no le he pasado. Sí, sí, no le he pasado todavía. Bueno, como les seguía diciendo, ustedes deben de tener en cuenta cuáles son las condiciones máximas y las condiciones mínimas. Y esas condiciones máximas y mínimas es el intervalo en el cual ustedes se pueden desplazar. Eso se llama ventana de operación, ¿ok? Entonces, primero vamos a determinar el peso mínimo que debe tener. ¿Cuáles son las condiciones mínimas que debe de tener? Bueno, suponiendo que yo en el fondo del pozo estoy perforando o estoy en balance. ¿Qué significa que estoy en balance? Bueno, que la presión hidrostática es igual a la presión de formación. ¿Por qué yo no digo calcular bajo balance? Porque si yo digo bajo balance, este fluido va a seguir incrementando, 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 y yo no quiero eso. Yo quiero que se detenga. ¿Cómo se va a detener? Bueno, la condición mínima es que se encuentre en balance. ¿Por qué? Porque ahí ya yo, por así decirlo, ya yo confirmo de que no va a haber ningún aporte de la formación hacia el pozo. Dime, Sergio. Ok, Ángel. Bueno, en el enunciado como tal nos dicen que tenemos un delta P de 200. Ajá. Estamos sobre balance. Y si estamos con sobrebalance, ¿cómo ocurrió la Ya va, ruptura? es que en el enunciado te están diciendo, ya va, vamos a devolvernos otra vez al enunciado. En el enunciado te están diciendo determine el peso que debe tener el fluido de control si se sabe que el sobrebalance máximo permisible es de 450 LPC. No, claro, Esto es lo pero máximo. en el enunciado arriba cuando dice que estamos perforando y tal con un sobrebalance Ah, de 200 porque LPC, esto fue pero ¿y cómo se minó el antes. pozo? Pues cómo se minó la arremetida. Acuérdate que tú puedes tener presiones, acuérdate que hay presiones subnormales, normales y anormales. ¿Ok? Tú puedes, por alguna razón, tú estabas perforando en sobrebalance. Tú dices, mira, estoy en sobrebalance, bien, ajá. Pero llegó un momento en que no te diste cuenta y perforaste un tramo de la formación que tenía una presión anormal. O sea, tenía un valor por encima y no te percataste de eso y tuviste una ganancia de fluido. ¿Ok? Entonces, esto lo tenías cuando el pozo estaba abierto, este sobrebalance. ¿Ok? Este balance que te están dando aquí es cuando tienes el pozo cerrado. ¿Qué pasa? Acuérdense que aquí no siempre que ustedes digan, mira, sí, yo perforo el sobrebalance y no, yo garantizo que no va a haber arremetida. No, eso no es así en la vida real. Ustedes en la vida real tienen domos salinos,
tienen todos los problemas de hoyo que ustedes comentaron en la clase, lo van a ver en la realidad. No simplemente con tener un sobrebalance van a solventar todos los problemas, no. Ustedes van a tener, van a enfrentarse con presiones anormales, presiones en las cuales son presiones subnormales, o sea, son menores, y ustedes tienen que tener en cuenta eso, porque si no tienen en cuenta eso o no se percatan a tiempo, pueden ocasionar un problema. ¿Sí lo ves, Sergio? Sí, fino, fino. Ahora sí. O sea, no simplemente que tú tengas un sobrebalance, eso te garantiza ya que no vas a tener arremetidas, no. O sea, esto te garantiza que tú vas a mantener una presión hidrostática mayor a la presión de formación para evitar una arremetida. Pero no es que te las neutraliza inmediatamente, porque tú te puedes enfrentar en el pozo con cualquier tipo de situaciones y tú puedes estar en sobrebalance. Pero, como te digo, tú vas a ver problemas a medida que tú vayas perforando y a medida que tú tengas información de esa formación. ¿Ok? Entonces, aquí lo que nos están diciendo es que nosotros diseñemos qué fluido de control vamos a inyectar para hacer que esa arremetida o ese influjo suba hacia superficie. Y aquí nos están dando son condiciones o un parámetro máximo para condiciones máximas. Aquí todavía no estamos tomando las condiciones máximas, estamos determinando las condiciones mínimas que debe tener donde tenemos que trabajar. ¿Ok? Con el peso mínimo nos determinamos que estamos en balance, porque es la única forma en la cual nosotros podemos evitar de que el fluido de que la formación siga añadiendo fluido de formación hacia el pozo, siga teniendo un influjo. Entonces sabemos que la presión hidrostática va a ser igual a la presión de formación. Por ende, acuérdense que la presión hidrostática en estos casos podemos determinarla de dos maneras, o en el anular o dentro de la tubería de perforación. Si nosotros buscamos la facilidad para nuestros cálculos, yo les recomiendo que calculen por la tubería. ¿Por qué? Porque dentro de la tubería nosotros solamente tenemos un solo fluido, pero afuera de la tubería o en el espacio tenemos dos tipos de fluidos. ¿Que estos dos tipos de fluidos ejercen la misma presión en el fondo? Sí, pero ya ustedes por dónde se quieren ir. Si quieren determinarlo con el anular o quieren determinarlo por dentro de la tubería. Ya eso es cuestión de ustedes. La presión va a ser la misma en el fondo. Así la calculan por dentro dentro de la tubería o si la calculan en el anular. Eso ya depende de ustedes. ¿Ok? Entonces, como yo sé que estamos en balance, la presión hidrostática es igual a la presión de formación. Por ende, yo voy a calcularlo con la tubería. Bueno, y yo sé que entonces la presión de la tubería, ¿quién va a ser? La presión de la tubería va a ser 0,052 por la densidad del fluido de perforación, que este fluido de perforación, ¿quién va a ser? Va a ser el fluido de control. El fluido de control no que yo voy a inyectar aquí por dentro de la tubería. ¿Ok? Por 10.000 igual a la presión de cierre de tubería, o sea, la presión que se encuentra en la tubería, más la presión de cierre de tubería. O sea, ¿qué me quiere decir esto? Que yo, ¿verdad? Para estar en balance, ahorita, actualmente, yo tengo, en el fondo, está experimentando la presión que ejerce este fluido que está aquí, vamos a llamarlo el fluido viejo, más los 210 LPC. Si yo quiero inyectar un fluido de control para que ese estado o esa arremetida no siga incrementando, yo tengo que igualar esta presión que ejerce en el pozo con un fluido de control, o sea, un fluido de densidad más pesado. Por ende, yo sé que la presión que debe tener es la presión que hay en la tubería en un sistema cerrado, a los 10.000 pies. ¿Cuánto va a ser eso? Bueno, yo sé que la presión de la tubería va a ser la que ya calculé, más la presión de cierre. Acuérdense que la presión de tubería va a ser 0,052 por la densidad del fluido de perforación viejo, más por los 10.000 pies de la columna, y más la presión de cierre de tubería. Y esto va a ser igual a la presión que puede ejercer el fluido de control, que va a ser 0,052 por la densidad del fluido de control por los 10.000. Entonces, yo aquí despejo esta densidad del fluido de control, o el fluido de perforación de control, que voy a determinar, y hallo la densidad mínima
que debe tener ese fluido de control para poder ser inyectado. Verifiquen que esta densidad que yo tengo aquí de 14,4 LPG es mayor a la densidad que yo tengo del fluido de perforación viejo, que era de 12. Porque yo estoy subiendo la densidad porque yo estoy incrementando o igualando la presión que se encuentra en el fondo. ¿Por qué? Porque estos 12,4 LPG serían, por así decirlo, me va a ejercer la presión que está ejerciendo el fluido de perforación viejo más los 200 LPC. Esto me lo está garantizando. Y lo que me está garantizando es que aquí se va a mantener un sobrebalance. Si lo ven, si ven la condición mínima, o quieren que les explique nuevamente lo que es la condición mínima. ¿Todo claro? Bueno. Ahora. O sea, tanto la presión en la tubería como en el anular deben ser las mismas. La presión en el fondo. La presión en el fondo, aquí, véanlo así. Ustedes tienen el sistema cerrado. Tienen una presión de 200 LPC en superficie para la tubería y 725 LPC para el espacio anular. O sea, ustedes aquí tienen, dentro de la tubería, tienen un solo fluido de perforación y aquí tienen dos fluidos, o el influjo y el fluido de perforación. ¿Qué pasa? En el fondo, la presión va a ser la misma. ¿Cómo va a ser la misma? Si ustedes lo calculan la presión a través del anular y les da un valor, y si ustedes calculan la presión en la tubería, ese valor que les den en la tubería tiene que ser el mismo al que ustedes calcularon para el espacio anular. Es lo mismo. La presión que va a sentir aquí, la presión hidrostática que hay en el fondo, va a ser la misma. Que hay distintas formas de calcularlo, es distinto. ¿Por qué? Porque aquí tienen dos fluidos y aquí tienen un fluido, pero la presión que se siente en el fondo va a ser la misma. ¿Ok? ¿Qué pasa? Aquí yo lo que estoy haciendo es colocar en balance. ¿Para qué? Para llevar de esta condición, ¿verdad? Para yo primero abrir el pozo en la tubería, o sea, quitar esta presión que está aquí y llevarlo a presión atmosférica, inyectando un fluido. Cuando inyecto ese fluido me va a ejercer la presión de 200 LPC más la presión del fluido del lodo viejo que estaba aquí. O sea, el fluido de control me va a ejercer la presión que ejerce la presión del fluido de perforación viejo más los 210 LPC que se encuentran en superficie. Eso es lo que me va a proporcionar la presión del lodo de control. Me va a dar tanto la presión de la tubería con el fluido viejo más la presión de cierre de tubería. Eso me va a dar la presión del fluido nuevo de control, el fluido de control. ¿Y qué hago? Bueno, yo determino la densidad que debe tener ese fluido para que él mismo, cuando yo abra aquí, me ejerza la presión, o sea, la presión se mantenga igual cuando ya el fluido llegue aquí, en el fondo. Y cuando ya ese fluido llegue en el fondo, este influjo va a estar desplazado. ¿Ok? Bueno, vemos ahora las condiciones máximas. Cuando hablamos de las condiciones máximas, aquí si tomamos la sobrepresión máxima permisible, que es la que nos daban de datos, que son 450 LPC. Como vamos ahora a condiciones máximas, yo aquí en el fondo tengo una presión máxima o una sobrepresión máxima de 450 LPC. Esos 450 LPC, ¿quién va a ser? Bueno, ahora esto está en sobrebalance. Es lo máximo que yo puedo tener. Es el máximo diferencial que yo tengo. Cuando estamos en sobrebalance, entonces decimos que la presión hidrostática es mayor a la presión de formación. Determinamos la presión hidrostática y esta presión hidrostática, ¿quién tiene que ser igual? Va a tener que ser igual a las 450 más la presión de formación. Y aquí tenemos dos formas de determinarlo. Puede ser, esta presión de formación, ¿quién va a ser? Bueno, acuérdense que cuando nosotros estábamos en balance, dijimos que la presión de formación iba a ser igual a la presión de la tubería o la presión en el anular. Y aquí esta presión de formación va a ser igual a ¿quién? O a la de tubería o a la anular. Recuérdense que estamos en el mismo caso. Estamos cerrados aquí, pero ahora nosotros tenemos que colocar en sobrebalance. Entonces, con esta parte aquí, ustedes determinan por dónde se van a ir. O si calcular la presión
a través de la tubería o determinarlo a través del anular. Por defectos de cálculo o para facilitar los cálculos, yo me voy a ir por la tubería. ¿Por qué? Porque tengo solamente un fluido de perforación interna. Ahora, lo que digo es esto. Sé que la presión hidrostática que debe ejercer el fluido de control va a ser 0,052 por el fluido de control o el fluido de perforación nuevo por los 10.000. Esto va a ser igual a ¿quién? A los 450 del sobrebalance más la presión de formación. Acuérdense que la presión de formación la igualamos aquí. Véanlo, en el balance ya determinamos la presión de formación. ¿Y a quién va a ser esa presión de formación? Bueno, va a ser igual a 0,052 por los 2 LPG que estaban anteriormente aquí, de internamente en la sarta, por los 10.000. ¿Más quién? Más los 210. Despejo aquí la densidad del lodo de control que voy a inyectar y va a ser de 13.3 LPG. Entonces, mi ventana operacional va a ser entre los 12.4 LPG y 13.3 LPG. O sea, mi fluido de control puede variar su densidad entre este valor y este valor. Y así terminamos el primer ejercicio. ¿Lo entienden? ¿No lo entienden? Lo único que tienen que aquí estar pendientes, muchachos, es de siempre saber que la presión que se encuentra en el fondo es la misma, a que si la calculan por el anular o si la calculan por el interno de la tubería. Siempre lo mismo. Lo que va a variar es cómo determinan esa presión. ¿Ok? ¿Sí lo ven? ¿No lo ven? ¿Aló? Sí. ¿Me escuchan? Ok. Bueno. Sí, Ángel, Sigamos todo entonces. perfecto. Ok. Bueno. De igual forma, sé que las dudas no van a aparecer ahorita, pero cuando vayan a hacer la prepa nuevamente, sé que van a surgir. Entonces, se los estoy aclarando de una vez. Ok, vamos con el ejercicio 2. El ejercicio 2 dice lo siguiente. En el pulso vertical NAN 60 se perforó un hoyo de superficie con una mecha de 17,5 pulgadas y se bajó y cementó un revestidor número 1 de 13,3 octavos por 12,415 pulgadas hasta 2.000 pies. Seguidamente se perforó un hoyo intermedio con una mecha de 12,1 y se bajó y cementó un revestidor número 2, no dan las dimensiones, hasta 8.029 pies. Cuando se perforaba el hoyo de producción a cierta profundidad con un fluido de perforación de 0,624 LPC sobre pie y la sarta de perforación constituida de tubería de perforación y portamechas, nos dan las dimensiones, y una mecha tricónica, ocurrió un arremetido. Luego de aplicado el procedimiento de cierre, las presiones se estabilizaron y en los manómetros la presión en la tubería de perforación y en el revestidor fueron de 242 LPC y 541 LPC respectivamente. La ganancia en los tanques fue de 65 barriles. Para controlar el pozo se va a aplicar el método del ingeniero. Determine gradiente y tipo de influjo. Máxima presión permitida en superficie o máxima presión en anular permitida en superficie al momento de cerrar el pozo y después de circular el fluido de control. Y la pregunta dice, cuando el fluido de control llega a la mecha, manteniendo una presión de fondo de 65 LPC mayor que la presión de formación, ¿cuánto es el valor que se registra en superficie en ese momento, en el anular? Suponga que la densidad del influjo permanece constante y que el influjo también imparte presión hidrostática. Ok. Nos dan también aquí una información adicional. Información adicional. Nos dan la capacidad entre el revestidor 2 y la tubería de perforación, volumen del hoyo de producción y tubería de perforación, entre la capacidad del hoyo de producción y tubería de perforación, volumen de portamechas, capacidad de la tubería de perforación. Nos dicen que después de haber cementado el revestidor 2, se perforaron 13 pies de formación y se realizó una prueba de integridad de presión con un lodo de 11,1 LPG, obteniéndose un límite de PIP de la prueba de integridad de presiones de 1.290 LPC bajo esas condiciones. Y una bomba triplex con una camisa de 6,5 pulgadas se desplaza 0,325 barriles sobre embolada.
presión reducida de circulación de 483 LPC a una velocidad de 30 émbolas por minuto. Aquí nos están dando mucha información que la podemos utilizar. Lo primero es sacar todos los datos, ¿sí? Este es nuestro esquema. Tenemos cerrado nuestro pozo, nos dan la presión de cierre de tubería y la presión de cierre de revestidor. Listo. Nos dan también las dimensiones del revestidor. Ya nosotros aquí determinamos el diámetro interno del revestidor. Aquí yo no me voy a parar por cómo calcular el diámetro del hoyo. Eso lo van a hacer en sus casas. Esto ya es primer parcial. Eso lo van a hacer ustedes. Ustedes ya tienen que ser unos profesionales haciendo, calcular volumen, determinando la capacidad, buscando la longitud. Eso lo tienen que hacer ustedes en sus casas. Aquí vamos a ir directamente a lo que nos interesa. Nos dan gradiente de influjo, volumen del influjo, nos dan también presión de cierre de tubería, presión de cierre de revestidor, el diámetro del drill collar, nos dan también las capacidades, el volumen 4, toda esta información nos las dan. Lo que está subrayado o lo que está en el cuadrito azul es lo que ustedes tienen que determinar con sus conocimientos del primer parcial. Ya yo los coloqué aquí. Eso es lo que le tienen que dar. Y el diámetro interno del revestidor, que también lo tienen que calcular, porque ya te están dando el espesor. Eso ya es cálculo de ustedes, ¿ok? Yo voy al meollo del asunto. Ustedes se acuerdan que la prepa pasada yo les dije que la prueba de impresión se realiza luego de cementar un revestidor. Cuando se cementa el revestidor se perfora una cierta cantidad de pies. Aquí nos dicen que se perforaron 13 pies adicionales, pero por defectos o por efectos de cálculo, nosotros no vamos a tomar esos 13 pies para determinar la densidad de fractura, sino que vamos a ver, vamos a tomar la profundidad de la zapata, que va a ser la profundidad a la cual se encuentra el último revestidor. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es determinar dónde se encuentra el influjo. Ya nos están diciendo aquí que el volumen del influjo es 5 barriles. Determinamos el volumen 3 y nos da que es 41,35 barriles. Este volumen es menor al volumen del influjo. Entonces ya nosotros garantizamos que el influjo está llenando todo el volumen 3. Vamos a irnos ahora al volumen 4. Determinamos el volumen 4. Bueno, quitamos 65 que nos dan aquí. ¿Dónde está? Miren, vemos que el volumen 4, si se ponen a ver, da 89,8 barriles. Y nosotros tenemos 65 barriles de influjo. De estos 65 barriles, si sabemos que estos 65 barriles están también, está completamente llenado este volumen 3, lo que hacemos es, a estos 65 barriles le restamos 41,35. Y ese resultado es menor a el volumen 4. Por ende, ya sabemos que el influjo se encuentra en el volumen 4. Ahora lo que tenemos que determinar es la altura de ese influjo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, simplemente al volumen del influjo le restamos el volumen que ocupa en el volumen 3 y ese volumen resultante lo igualamos a como si estuviésemos calculando el volumen de este espacio 4. Determinamos la columna de ese fluido en el espacio 4, que da 558, pero esa no es la altura completa del influjo, sino que la altura completa de ese influjo va a ser igual a la altura que ocupa el volumen 3, que es 1419, más los 580 que ocupa en el espacio 4, y eso nos da 1999 pies. Y la profundidad, ¿quién va a ser? Bueno, van a ser estos 11.648 menos la altura del influjo, que es 1999. Esto nos da que el contacto entre el influjo y el fluido de perforación se encuentra en los 9.649 pies. Esto es lo mismo que hicimos en el primer ejercicio. Lo mismito. Determinar dónde se encuentra el influjo, el contacto entre el influjo y el fluido de perforación. Luego, nosotros lo que hacemos es determinar ahora, otra vez, qué tipo de influjo se trata. Bueno, ya como sabemos, como tenemos cerrado el pozo,
nosotros sabemos que en el fondo, ya, que creo que se me fue algo aquí. Ajá. Sabemos que en el fondo nosotros tenemos la misma presión a que si nosotros estuviésemos calculando internamente la tubería o si lo estuviésemos calculando por el anular. Esta es la misma presión, ¿ok? Entonces igualamos la presión como si yo estuviese calculando internamente la tubería, va a ser igual a la presión que yo lo hubiese calculado con el anular. En el fondo, esto se cumple, es para el fondo del pozo, ¿ok? Bueno, luego de esto lo que digo es, bueno, ¿quién está en la tubería? Van a ser los 242 LPC más la presión que ejerce este fluido de perforación que está dentro del pozo. ¿Quién va a hacer eso? Va a ser 0,052 por... Ah, no, este 0,052 no va. Déjenme quitarlo ya, antes de que se confunda. Discúlpenme eso. Ya va. Vamos a quitarlo porque... Ya. Creo que se cayó. Ya. Ya. Ya va. Ok. Déjenme quitar esto de aquí. Esto no va. Ok, vamos bien hasta ahora. Sí. Sí, Ángel. Sí, vale. Perfecto. Ok. Bueno. Aquí entonces igualamos las presiones y utilizamos el gradiente de presión. Ya, déjenme colocarlo aquí. Ok. ¿Cuál va a ser la presión interna de la tubería? Van a ser los 242 LPC más el gradiente del fluido de perforación por la altura de ese fluido de perforación. Acuérdense que el gradiente, ¿quién es? 0,052 por la densidad del fluido. Eso también aplica si ustedes le dan el gradiente de la formación. ¿Quién va a ser el gradiente de la formación? 0,052 por la densidad de la formación. Ojo con eso, muchachos. Tengan en cuenta eso porque en el parcial les pueden dar los gradientes y no quiero que se confundan. ¿Ok? Si ustedes están ya trabajando con puras densidades, no lo vean así. Vean, si tienen densidades, pueden determinar su presión. Y si tienen gradientes, también pueden determinar su presión. Simplemente que en la ecuación de presión le quitan el 0,052. Ya, eso es todo. Entonces, ya aquí sabemos quién es la presión dentro de la tubería a la profundidad del fondo. Ahora vamos aquí en la profundidad en el anular, en el fondo. Serían los 541 LPC más el gradiente del influjo por los 1999 de altura de ese influjo, que ya lo determinamos, más los 9649, que sería desde aquí hacia arriba, o sea, desde superficie hasta la profundidad del contacto, que sería la altura del lodo viejo, por el gradiente del fluido de perforación viejo. Y nos da que el gradiente del influjo es 0.474 LPC. Viendo nuestra tablita, sabemos que el influjo es agua, ¿ok? Ya después que determinemos que el tipo de influjo es agua, ahora vamos a la pregunta B. Que la pregunta B lo que nos dice es lo siguiente. Ya. La pregunta B nos dice lo siguiente. Ya. Ya se me colgó esto. La pregunta B lo que nos dice es, la máxima presión en anular permitida en superficie al momento de cerrar el pozo y después de circular el fluido de control. Sabemos que ahora nosotros tenemos que determinar la máxima presión en el anular permitida en superficie. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, primero, para saber eso, tenemos que tener en cuenta la densidad de fractura para evitar fracturar la formación, como lo dice el nombre. Eso acuérdense que se los explicó el profesor. La máxima presión permitida en superficie va a estar dominada por la densidad de fractura. Si ustedes superan esta densidad, ustedes están asegurando que están
fracturando la formación a la altura de la zapata. Esta es la altura, la densidad máxima que puede tener el fluido de perforación para evitar que se fracture. O sea, este es el umbral. Hasta aquí es donde pueden llegar. Más allá de esta densidad, pueden fracturar la formación. Entonces, si este es lo máximo que pueden llegar en densidad, nosotros aseguramos que en superficie la presión va a ser la máxima. ¿Por qué? Porque este es lo máximo que puede tener el fluido de perforación, el máximo peso que puede tener el fluido de perforación. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, como ya nosotros nos están dando la presión límite de esa prueba de integridad de presiones, que eso ustedes lo van a calcular, como les dije, con su grafiquita, su cosa, todo bien bonito. Esto es lo que ustedes van a obtener después de esto. Luego de esto, ustedes calculan su densidad de fractura. Determinan, mira, ya yo tengo el resultado de la prueba de integridad de presiones, 0,052 por la altura de la zapata, que es 8029. No le añadimos aquí los 13 pies perforados, acuérdense que nosotros estamos llevando todo esto a la altura de la zapata, y la altura de la zapata es 8029 pies. Y el fluido de control, que no es el mismo fluido que se encuentra en el pozo. Este fue un fluido que se utilizó para correr la prueba, para realizar la prueba. Este fluido no está en el pozo. Ojo con eso. ¿Ok? Con este fluido es que se determina la densidad de fractura. Tengan en cuenta eso. Ajá. Determinamos el gradiente, la densidad de fractura. Nos da 14.2. Y la máxima presión en anular permitida en superficie, yo se las di hace unas prepas atrás, que esto va a ser 0.052 por la altura, que es la profundidad de la zapata, por la densidad de fractura menos la densidad del fluido de perforación. En este caso, yo los quise colocar así, para que ustedes vean que es una presión y otra. Con esta presión, nosotros determinamos, esta significa la presión de fractura. Y esto significa la presión que nosotros tenemos en nuestro pozo, o sea, la presión actual. ¿Quién va a ser la máxima presión? La máxima presión en el anular permitida en superficie. Bueno, si esta es la condición máxima, ¿verdad? Y esta es la condición real, yo sé que la máxima presión en el anular permitida en superficie va a ser la resta entre la presión de fractura menos la presión actual del pozo. Entonces hacemos esto, ya lo tenemos, y nos da que la máxima presión en anular permitida en superficie es de 919 LPC. ¿Ok? Eso ya nosotros lo tenemos. Y luego, ya objeto. Ok. ¿Se entiende esta parte? ¿Se entendió? Sí, Ángel. Ok, esto es una fórmula que se las di en unas prepas pasadas, hace como 2 prepas atrás. Pero es lo mismo, lo que pasa es que aquí, en la fórmula, ustedes van a ver la fórmula distinta, pero yo lo que hice fue desglosarlo. Simplemente, en vez de sacar factor común 0,052 y la altura de la zapata, lo coloqué como presión de fractura menos la presión que se encuentra en el pozo. ¿Ok? Luego de eso, lo que nos piden es determinar, luego de eso nos piden, en la parte C, nos piden cuando el fluido de control llega a la mecha manteniendo la presión de fondo a 65 LPC mayor que la presión de formación, ya aquí nos están dando un diferencial de presión, ¿cuánto es el valor que se registra en superficie en ese momento, en el anular? Suponga que la densidad del influjo permanece constante y que el influjo también imparte presión hidrostática. ¿Qué pasó, Sergio? Que está levantando la mano. ¿Tiene alguna pregunta? Es que nos piden el PAPS al momento de cerrar el pozo y ya lo Ajá. Pero también nos los piden después de circular el fluido. Ajá. Si tú colocas, ajá. Vamos a llevar otra vez a la definición. Ya nosotros determinamos la máxima presión permitida en superficie al momento de cerrar el pozo, ¿sí? Porque esas son las condiciones que lo llevamos a condiciones del pozo, ¿sí?
que fue la presión de fractura menos la presión hidrostática que se ejerce en el pozo. Ya esta la calculamos. ¿Qué pasa que después de circular el fluido de control? ¿Qué pasaría de esto? Ya pasamos pasamos de un sistema cerrado a un sistema abierto. ¿Y qué fluido de perforación vamos a tener en el pozo? Dime tú, en el anular, ¿qué fluido de perforación vamos a tener? Cuando ya estamos circulando el fluido, Ajá. vamos a tener el fluido nuevo, la densidad nueva que calculamos. Vamos a tener la densidad nueva. Claro, justamente pues, cuando lleguemos a inyectar el fluido de control. Esto todavía no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque no hemos circulado todavía este fluido de control. Por eso que ahorita nada más estamos calculando esto. ¿Ok? Luego es que vamos a calcular esto. Porque te están diciendo después de circular el fluido de control. Pero tú el fluido de control no sabes cuál es la densidad de ese fluido de control. No sabes cómo va a estar distribuido los fluidos presentes en tu pozo. Entonces, primero tienes que hacer esta pregunta C y al final determinas esta parte que está aquí. ¿Ok? Bueno. Aquí lo que tenemos que hacer es... Ok, y aquí entonces lo que sabe, la pregunta C lo que nos dice es que nosotros vamos a inyectar el fluido de control hasta la mecha. Si nosotros inyectamos el fluido de control hasta la mecha, nosotros ya inferimos que estamos desplazando todo lo que estaba antes allí. Por ende, va a haber una redistribución en el pozo. ¿Cuánto es el volumen que vamos a nosotros inyectar? Bueno, ese volumen que vamos a inyectar va a ser todo el volumen 1 y el volumen 2. ¿Por qué? Porque el fluido de control va a estar desde superficie hasta la mecha. O sea, que tengo que inyectar todo este volumen. Veo cuánto volumen tengo que inyectar y tengo que inyectar para que el fluido de control llegue a la mecha 244,6 barriles. Entonces, esto, vamos a ver ahora dónde se encuentra el influjo. ¿Ok? ¿Cómo sabemos eso? Bueno, yo sé que desplacé esta cantidad, porque aquí yo tenía un lodo viejo, ¿cierto? Yo aquí en esta tubería tenía un lodo viejo. Y aquí tenía el influjo y lodo viejo también. Entonces, ¿cuánto volumen tengo en el volumen 3? Bueno, ya yo lo calculé atrás. El volumen 3 me dio una cantidad que eran 41 punto algo. Déjenme revisar. El volumen 3 me da a mí volumen 3, 41,35 barriles. Y el volumen desplazado me da 200 y algo. Por ende, el lodo que se encontraba aquí, el lodo viejo que se encontraba dentro de la tubería, no se encuentra en el volumen 3. Está repleto el volumen 3 de fluido de perforación viejo. Vamos ahora a ver el volumen 4. El volumen 4 nos dicen que es 89,8. Vamos a ver. Ya sabemos entonces que no se encuentra entre el drill collar y el hoyo, porque el volumen 3 es mucho menor al volumen desplazado. Vamos a ver ahora cuánto nos queda de ese volumen del lodo viejo. Nos quedan entonces, ya sabemos que está repleto el volumen 3. Entonces, de este volumen desplazado, le restamos ese volumen que ocupa el volumen 3. Todavía nos queda remanente 203,25 barriles. Por ende, si todavía nos queda eso, no se encuentra tampoco entre el drill pipe y el hoyo. ¿Por qué? Porque el volumen 4 daba 89,9. Ya, alguien escribió. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan Sí. bien? ¿Me escuchan bien? Aló, Sí, aló, aló. yo te escucho bien. Yo también. Ariana, ¿me escuchas bien? Aló, aló, aló. Aló. Mariana, ¿me escuchas bien? No, no, es que no sé si es mi internet. Creo que es tu internet. Es tu internet. Porque te escucho robótico. Bueno. Sigamos entonces. Aquí entonces sabemos que el volumen del lodo viejo remanente, después de quitarle este volumen 3,
nos da 203,25 barriles. Y este valor es mucho mayor al volumen 4. Por ende, decimos que no se encuentra entre el drill pipe y el hoyo. Porque el volumen del lodo viejo calculado es mayor al volumen 4. Ahora, a ese volumen remanente le restamos esos 89.4. A ver cuánto me queda de ese lodo viejo que desplacé. Y me queda 113.45. Bueno, yo calculo el volumen 5, ya lo calculé, y el volumen 5 me da 351.84 barriles. Por ende, este volumen es mayor al volumen del lodo viejo que tenía antes. Por ende, ya yo puedo decir si se encuentra en el drill pipe y el revestidor, porque el volumen 5 es mayor al volumen del lodo remanente, del lodo viejo. Ahora lo que determino es cuánto es la altura de ese lodo viejo. O sea, porque acuérdense que ese lodo viejo va a estar en contacto con el influjo. Y determino que la altura que se encuentra en el volumen 5 es de 2.589 pies. Es decir, que la profundidad del influjo, o sea, la base donde se encuentra ese influjo, es la profundidad total menos estos 8.229 más los 2.589 de la altura del fluido viejo, del lodo viejo. Me da que este fluido, el fluido del lodo viejo, se encuentra en contacto con el influjo a los 6.208. Este entonces va a ser mi redistribución en el pozo. Tengo el rojo, va a ser mi fluido de control, el verde va a ser mi lodo viejo, el azul va a ser mi influjo y el verde va a ser el lodo viejo. Puede que este verde no esté y puede también que se haya escapado un poco de lodo, digo, de influjo. Eso no lo sabemos. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, simplemente calculamos la altura de este influjo que hay aquí en el lodo, pero sabemos que hay 120. 120, el volumen del influjo no cambia, hay 120 del influjo todavía. 120 más estos 113.45 todavía no llega a 351. Por ende, sabemos entonces que el influjo todavía no se ha ido. ¿Ok? Ahora, lo que hacemos es lo siguiente. Lo mismo que hemos hecho. Estudiamos en el fondo. Acuérdense que en el fondo la presión en el pozo es la misma, como si lo estuviésemos calculando por dentro de la tubería a como si lo estuviesen calculando en el anular. ¿Quién va a ser entonces la presión de la tubería? Bueno, simplemente hacemos esto. La presión del lodo de control, ¿quién va a ser? Va a ser igual a la presión del lodo viejo 1 más la presión que ejerce el influjo más la presión del lodo viejo 2 más la presión de cierre de revestidor. ¿Qué pasa? Aquí, cuando nosotros inyectamos el lodo de control, ya nosotros abrimos la tubería. Está a la presión del ambiente. Está abierto. Está abierto. Por eso es que aquí en la presión de la tubería, no le colocamos, no le sumamos la presión del cierre de tubería, porque ya está abierto. Pero el anular sigue cerrado. ¿Por qué? Porque estamos utilizando el método creo que es el método del perforador, que nos están indicando aquí. Déjenme ver. Nos están preguntando hacerlo a través del método del perforador, creo. Sí, método del ingeniero, disculpen. El método del ingeniero. Acuérdense que el método del ingeniero lo que hace es hacer una circulación. La circulación es inyectando un fluido más pesado, un lodo de control más pesado. Fabián, ¿ibas a hablar? No, era porque creía que era el del ingeniero. Sí, sí. Ok. Ya sabemos entonces que la presión en la tubería va a ser igual entonces a la presión del lodo de control. Y esta parte en el anular, como sigue cerrado, ¿quién va a ser? Va a ser la presión del lodo viejo 1. ¿Quién es la presión del lodo viejo 1? Bueno, esta parte verde que está aquí. Más la presión del influjo. La presión del influjo.
que es la parte azul, y la presión del lodo viejo 2 va a ser esta parte que está aquí, más la presión de cierre y revestidor, que es esta presión que tenemos aquí. Simplemente ahora lo que hacemos es esto. Bueno, a mí también me están dando unas condiciones de fondo. Me están indicando que la diferencia de presión en el fondo tiene que ser igual a 65 LPC. Yo sé entonces que estos 65 LPC va a ser igual a ¿quién? A la presión hidrostática menos la presión de formación. Acuérdense que la presión hidrostática, ¿quién me la va a ejercer? Bueno, me la puede ejercer o el anular o me la puede ejercer dentro de la tubería. Yo prefiero determinarlo en la tubería. ¿Y quién está en la tubería? Va a estar simplemente la presión que me ejerce el lodo de control. No le voy a sumar esta presión porque ya no está cerrado, está abierto. ¿Ok? Ya con esto digo, ¿quién es la presión de formación? Bueno, la presión a la cual se encontraba la tubería a 11.648 pies. ¿Y quién va a hacer eso? Bueno, va a ser la presión del lodo en la tubería más la presión de cierre de tubería. Antes de nosotros inyectar este fluido de control. Porque antes de nosotros inyectarlo, nosotros teníamos una presión aquí, que estaba ¿quién? La presión del lodo viejo, ¿ok? Y nosotros aquí determinamos la presión de formación con la presión del lodo viejo en la tubería más la presión de cierre de tubería. Aquí la tenemos, la presión de cierre más la del lodo viejo que estaba antes de nosotros inyectarlo. Determinamos esta presión que estaba allí en el pozo, nos da 7.505 y esta es la presión de la formación. Posteriormente a eso, lo insertamos en nuestra ecuación que colocamos aquí y decimos, bueno, la presión del lodo de control va a ser igual a 65, que es la del diferencial de presión, más la presión la presión de formación. ¿Quién va a hacer eso? Van a ser 65 más 7.505. Esto nos da 7.570 LPC. Esta es la presión del lodo de control en el fondo. ¿Y después qué hacemos? Bueno, simplemente lo que determinamos es la presión del cierre revestidor que se encuentra ahora en estas nuevas condiciones, porque cuando yo inyecto aquí, esta presión va a cambiar. ¿Por qué? Porque yo estoy ingresando un lodo nuevo. Por ende, esta presión que está aquí va a tender a disminuir. Ahora, yo determino la presión de cierre revestidor para esta nueva condición, y aquí ya está abierto y aquí está cerrado, con la ecuación que planteé en esta parte. Y luego lo que hago es determinar sustituyo todos los valores y me da que la presión del cierre revestidor es de 529 LPC. Y así, de esta forma, determinamos todo. Aquí tienen su tarea. Como les digo, la parte de influjo de gas es distinto. Voy a tratar de buscarles un influjo de gas. Ya por lo menos vimos un ejercicio con influjo de petróleo y ya vimos una parte con influjo de agua. Nos faltaría ver la parte de influjo de gas. Que la parte de influjo de gas, déjenme comentarles que lo único que cambia, muchachos, es que el gas no mantiene, no se comporta, los volúmenes van a cambiar. ¿Por qué? Porque acuérdense que el gas puede expandirse, el agua, no, el gas puede contraerse, el agua no, es incompresible. Y para efectos también de cálculo vamos a tomar que el petróleo también es incompresible. El gas no. El gas lo vamos a tomar como un gas ideal. El gas ideal, acuérdense que nosotros tenemos en química que un gas ideal es P por B igual a nRT para una condición y P por B igual a nRT para otra condición. Si nosotros aseguramos que por así decirlo, esas condiciones se mantienen, podemos decir que la presión 1 por el volumen 1 va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2. Es decir, la presión y el volumen que se encuentran en el estado 1 va a ser igual a la presión y el volumen del estado 2.
Eso es lo único que cambia en los ejercicios de gas. Pero yo voy a tratar de buscarles un ejercicio de gas antes del fin de semana para darles uno de tarea a ustedes y poder realizar uno nosotros. Pero primero, déjenme coordinar a ver qué puedo conseguir. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta sobre la prepa? Si necesitan que les explique nuevamente algo de algún ejercicio, el ejercicio 1, del ejercicio 2, algo que no les haya quedado claro. Estos tipos de ejercicios, como les digo, se enfocan simplemente a estudiar el fondo. Ustedes estudian el fondo y pueden ver, mira, la presión el del fondo se puede calcular tanto por la tubería como por el anular. Mira, me falta la presión de formación. Bueno, ya yo sé que entonces la presión de formación, si estoy en balance, va a ser la misma presión que yo ejerza por la presión hidrostática, tanto en la tubería o como por el anular. Y así sucesivamente, muchachos. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? No, bro, por ahora todo ¿Todo bien. claro? ¿Puedes dejar de grabar, Druid?